adoración y alabanza, una congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Hay varias maneras de tener fe, pero a la que me voy a referir es a una fe madura. Y por eso quiero contarles una historia que es real para poderla entender en todo su contexto. Estaba con una pareja de amigos que me pidieron que los acompañara a un concesionario. Vieron algunos carros y él opinaba que no tenía cómo pagarlo y que aunque fuera a cuotas, él estaba un poco justo para poder hacerlo. Ella le insistía que en dónde estaba su fe, que de algún modo saldrían adelante. Él insistía que no era el momento, pero ella, un poco ofuscada, le decía que él no era un hombre de fe. Deseo aclararles por eso que aunque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario aprender lo que es una fe madura y esta es la que está en concordancia con las leyes físicas que nos rigen. Tenemos que entender que hay gobiernos, hay leyes, hay principios y también hay recursos que nos llegan y sobre los cuales tenemos que aprender a vivir y que debemos respetar. Y les pongo un ejemplo. Si alguien tiene mucha fe y ora y dice que quiere ser presidente de los Estados Unidos, pues por mucha oración que haga, no es posible porque Dios honra los gobiernos, los gobernantes y las leyes que hay en ese tipo de gobiernos. Así que nosotros debemos entender que Dios no va en contra de las leyes que tienen los gobiernos, salvo que estén en contravía con la palabra de Dios. Si vamos a las leyes físicas y te subes lleno de fe a un cuarto piso y te lanzas esperando que los ángeles te recojan, te aseguro que por mucha fe que tengas y por mucha oración que hagas, cuando te lances, te matarás, porque no podemos poner a prueba a Dios. Pero si tú o un familiar se enferman, el Señor lo puede sanar si cumple con la definición de fe. ¿Qué es lo que dice la definición de fe? En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El enfermo entonces tiene la certeza de su sanidad y aunque no se ve sano, él debe verse en unos días adelante completamente sano y entonces el Señor va a hacer cosas que el mismo médico no puede o que los científicos no pueden y que todos hemos comprobado, todos los que me han seguido los sábados en la mañana a las 6 de la mañana. Hay milagros sorprendentes. Entonces ahí el Señor sí despliega todo su poder para que la fe de todos nosotros sea incrementada. Si tú pides por un marido, por ejemplo, tú tienes que en la oración darle detalles al Señor de qué es lo que quieres. O sea, tú quieres un marido, pero ¿cómo lo quieres? Lo quieres alto, bajito, gordo, flaco, negro, mono, blanco, que sea cristiano o, en fin, tienes que darle todos los detalles y entonces el Señor, estoy casi seguro que te va a honrar y te va a conseguir lo que quieres porque tiene los detalles suficientemente claros para poder obrar en consecuencia. Así que entonces en este caso el Señor te ayudará. Pero también te voy a poner un ejemplo.
La fe es indispensable y dice la palabra de Dios que sin fe, como dije al principio, es imposible agradar a Dios. Y tú estás consiguiendo un empleo, tú te llenas de fe y también oras para que el Señor te responda. Pero recuerden que la fe necesita un motor, que es la acción. La sola oración no es suficiente. Es necesario que la persona que está orando en ese momento, entonces, eh, llene hojas de vida, visite compañías, le diga al Señor cómo es que quiere su empleo, en qué tipo de organizaciones le gustaría entrar, si es en una multinacional o en una compañía nacional, qué tipo de cargo es el que le gustaría desempeñar, y entonces el Señor va aparejando todo y te va a responder, va a hacer que las cosas se aparezcan en tu vida de una manera a veces sobrenatural. Eso sí, es una fe madura, pero fíjense que a la fe tenemos que añadirle una serie de ingredientes y también considerar que hay una serie de leyes, principios y recursos que nos enmarcan y que no podemos olvidar para que ellos nos ayuden a que la oración y la fe se conjuguen. Casa, oración, restauración y alabanza, una congregación, No olvides que el motor de la fe es la acción. La fe es importante, con movimiento nuestro.